Buenas noches, familia linda. Pues hoy regresamos a nuestras charlas en vivo y hoy tenemos a unas invitadas muy especiales, maravillosas, desde Guatemala. Y hoy vamos a estar hablando específicamente sobre cómo podemos ayudar a esas familias que tienen seres queridos que viven con algún tipo de discapacidad, algún tipo de diagnóstico médico. Hoy vamos a compartirles herramientas, experiencias, testimonios, porque queremos ayudar a esas familias que tienen algún ser querido, sea un hijo, un esposo, una esposa, una madre, ¿verdad? Un hermano. Así que hoy quiero darle la bienvenida a Maya. Así que vamos a ir invitando a nuestras invitadas. Hoy tenemos a Maya Alonso. Ella es logoterapeuta desde Guatemala. También vamos a tener a Becky. Ella es psicóloga y trabaja para Cali, Guatemala. Una sorpresa maravillosa porque hoy vamos a tener intérprete de lengua de Guatemala. Una hermana, su nombre es Febe, y también nos va a estar acompañando para hacer así que vamos a conectarnos con Maya y, y con Rebeca. Ya le con Becky, Febe por aquí también, y ya Maya también nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches, bienvenidas. Feliz de tenerlas de nuevo por aquí, por mi Qué pantalla. Qué linda. alegre. Oigan, qué bonito. ¿Viste? Qué feliz estoy. Estoy feliz porque uno, tenemos intérprete de señas de Guatemala, ¿verdad? Para aquellos que no saben, cada país tiene su lengua de señas. Pero tenemos una seña que es universal, ¿verdad? Que significa te Ajá, amo, I love sí. you, ¿verdad? Y, y queremos hacer esta charla pues también accesible e inclusiva a la medida que se nos es posible. Bueno, Maya, cuéntanos un poquito de ti, así en unas cuantas oraciones para aquellos que todavía no tienen el gusto de conocerte. Después Becky y después Febe, también que hoy nos Bueno, qué acompaña. alegría poder estar aquí en tu cuenta, Cecilia, en la cuenta de Cali, Guatemala, y junto a Febe. Qué alegre. Mi nombre es Maya Alonso. Yo participo en medios en Guatemala, en radio específicamente y también en algunos digitales. Soy logoterapeuta y soy parte de Cale, Guatemala. Eh, Desde hace algunos años, yo creo que ya son dos, no, vamos para 2 años que hemos fundado Cali Guatemala, un centro de acompañamiento logoterapéutico que atiende pues a toda la comunidad, desde las familias, los niños, el adulto mayor, la discapacidad tal cual, la persona con discapacidad, entre otras especialidades. Tengo 48 años, voy a cumplir en unos meses. Eh, Tengo 3 hijas, y eso, básicamente. Bastante. Sí. Y nos compartes cosas maravillosas por estos medios que son un regalo. Becky, cuéntanos un poquito Pues sobre ti. muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir. Gracias, mi Mayita, de verdad, por la oportunidad de compartir con Cecilia. De verdad, qué corazón, qué gusto de verdad conocerte. Soy parte del equipo multidisciplinario de Cale Guatemala. Un saludo a todo el equipo también, si nos están viendo. Me da gusto comentarles que
Maya ha tenido el cuidado, ¿verdad? Junto con sus colegas también, ¿verdad? De elegir un equipo que atienda, acompañe desde lo virtual, ¿verdad? Porque desde pandemia estamos atendiendo desde esta modalidad. Y yo me uno a Cale desde hace más o menos un año y medio, por ahí también. Así que un gusto para mí ha sido poder trabajar junto con Maya. Soy psicóloga, terapeuta de lenguaje e intérprete de lengua de señas. Entonces, ejerzo mis 3 carreras en distintos ámbitos, pero muy enfocada en temas de discapacidad, acompañamiento, terapias de lenguaje para niños, lengua de señas para niños, eh, interpretación en eventos y psicología para personas sordas en lengua de señas también, ¿verdad? Un poquito de todo. Así que, pues es un gusto de verdad estar compartiendo hoy Fantástico. contigo, Cecilia. Muchas gracias. Y con Mayita y Fede. Gracias. Bienvenida. Que me encanta conocer a personas tan capacitadas, ¿verdad? Doy gloria a Dios por eso, porque necesitamos que sean muchas más. Febe, cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenas noches, mucho gusto. Yo trabajo también con personas con discapacidad en un ministerio acá en Guatemala, Ministerio de Sordos en Guatemala, y trabajo también acompañando a las familias. También soy psicóloga e intérprete de lengua de señas. ¡Bravo! Mucho gusto. ¡Qué Es un honor bien! compartir con ustedes y Igual. aprender de ustedes también. Oigan, qué noche más linda. Qué lindo esto, Cecilia. Maravilloso. Pues bueno, yo le cuento a todos los que todavía no me conocen por aquí, pues soy educadora, especialmente en el área del arte. Pues tuve el gusto de ser directora de un programa especializado en el arte para niños de edades primarias, ¿verdad? También recientemente me he certificado para el Ministerio con y para personas con discapacidad y, y estoy pues, ¿verdad?, en todo este mundo maravilloso de acompañar, de discipular, de amar y de servir a mi comunidad, ¿verdad?, en esta población específica junto a mi iglesia local y mi amado esposo, que es, ¿verdad?, ese compañero que Dios me ha dado. Y estoy feliz porque me encanta aprender de otras personas, ¿verdad? Y hoy vamos a enfocarnos en la familia, en aquellos miembros que a veces podemos no darnos cuenta que ellos también necesitan cuidado, que ellos también necesitan acompañamiento. No solamente la persona que vive con discapacidad, pero también los padres y los hermanos. Y bueno, Maya, cuéntanos cómo vamos a Bueno, comenzar para esta todos los que charla se hoy. están uniendo, pues bienvenidos. Esta charla va, creo que para toda la comunidad, porque cada vez más necesitamos hablar de discapacidad. Es parte de la condición humana, o sea, es parte de lo que puede suceder y parte de lo que nos pasa como planeta, como mundo, como países, como comunidades. Pero esta charla va enfocada a la familia. ¿Qué pasa cuando un miembro o más de la familia está padeciendo una discapacidad, una condición? ¿Qué pasa después de un diagnóstico? Y lo que hemos visto que ha pasado, no solo desde el punto de vista de la terapia, sino desde la experiencia personal, es que, número uno, no solo uno padece. Es decir, puede padecer uno la condición o la discapacidad, pero la familia sufre con él. Y de pronto la familia es la más olvidada en cuanto al acompañamiento, en cuanto a la terapia, en cuanto al descanso, en cuanto a ser atendida, porque toda la familia se vuelca a atender, a servir, a cuidar a la persona que tiene esta discapacidad, y esto tiene que ver, bueno, no solo la discapacidad, sino cualquier condición o cualquier diagnóstico. Esto tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con la enfermedad, con el dolor, con lo diferente. Y lo que puede pasar y lo que hemos visto que ha pasado es que
todo el tiempo la centralidad de la atención de la familia se va sobre la persona que tiene la discapacidad o la padece y, y se olvida de sí misma o de la familia. O sea que descuidamos y no cuidamos a los que cuidan. Y eso nos deja en un momento de muchísima vulnerabilidad. Así es. Maya, cuéntanos, vamos a partir, ¿verdad? De testimonios y de experiencias personales que tanto Maya, Becky y yo tenemos. Las tres hemos vivido y vivimos eh, la discapacidad de una manera muy personal dentro de nuestros hogares. Entonces, Maya, vamos a empezar contigo. El día que llegue el diagnóstico a tu Bueno, saben que familia. creo que es la primera vez que hablo de esto tal cual en un medio así como en una red social, es la primera vez, pero fue, vamos a ver, mi hija tenía 11 años, hoy tiene 21. Eso quiere decir que hace 10 años que esta condición llegó a mi vida. No es una discapacidad tal cual, pero es una condición que iba a traer muchos cambios a nuestra vida que nosotros no nos lo esperábamos. Mi niña tenía 11 años y empezó a tener estos como desvanecimientos y en algún momento, y me estoy recordando ahora, se estaba bañando, escucho un golpe fuerte y la veo convulso. O sea, cuando subo a la ducha para ver, para asistirle y para ayudarla, ella estaba convulsionando. Entonces nos vamos directo al hospital y todo eso y hacen todos los estudios, pasamos ahí todo el tiempo, hasta que el médico nos dice, bueno, me da mucha pena ser yo el portador de estas noticias, pero quiero contarle que su hija padece epilepsia. Pero la forma en que me lo transmitió fue así. Lamento mucho ser el portador de esta mala noticia. Le cuento que su hija padece epilepsia. Saben que en ese momento todo se me nubló. Pensé rápido en la novela María de Jorge Isaacs porque me recordaba que la protagonista había tenido eso. Lo estaba viviendo con mi esposo y mi niña tenía 11 años. Y lo pienso y me recuerdo que me costó mucho procesarlo. A estas alturas yo ya era psicopedagoga, ya, o sea, ya había incursionado en el tema de la psicología y todo esto. Pero ahí, frente a esa situación, gente linda, a mí se me olvidó todo. O sea, lo único que hice en ese momento fue abrazarme a la fe, que era lo único que tenía. Me recuerdo que estábamos en Guatemala en un hospital en zona 16 y con mi esposo nos volteábamos a ver y era como, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿A qué hora? Pero entonces nos volcamos a atender a nuestra hija. Yo la abracé, la abrazamos los dos, oramos ahí con ella, le dijimos, mira mi amor, a partir de ahora estamos en espera de un milagro, porque siempre creemos que milagro es que Dios sane lo que yo quiero que Él sane. Siempre, ¿verdad? Siempre creemos eso. La verdad es que les puedo decir que fue hace ya 10 años, hemos visto muchos milagros. No el que yo pensaba que iba a haber, sino una buena cantidad de cosas. Pero sí, me quedé así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego fueron cambio tras cambio. Como 2 veces a ella le pasaba que cuando se metía a la ducha era que le daban las cosas. No saben el terror que nosotros sentíamos cada vez que ella se iba a bañar, la íbamos a cuidar. Luego nos decía el mismo doctor, mire, no la vayan a estar como presionando mucho. Pero ahí estaba yo pegada, estaba ella con la puerta cerrada del baño y yo con la orejita puesta, porque, ¿y saben qué estaba esperando? El somatón. ¿A qué hora se cae para entrar a rescatarla? Cambios en el colegio, que tuve que ir a avisar y ver qué cosas, ¿verdad? Qué adecuaciones se tenían que hacer, cambios en su actividad física, cambios en nuestra vida cotidiana, cambios con sus hermanas, cambios. Y bueno, ese es como a primera vista fue lo que nosotros vivimos. Sí, y estamos contando esto para que los que nos escuchan ahora y más tarde no se sientan solos. Somos una comunidad, somos humanos y vivimos de alguna manera el sufrimiento. De alguna manera llegan cosas a nuestras vidas que cambian el entorno familiar. Y eso no quiere decir que no hay esperanza. En mi caso, el diagnóstico de mi enfermedad llega
en medio de uno de los días más dolorosos, más caóticos que el mundo ha vivido. Y yo creo, por mi fe cristiana, que no hay nada que salga de la soberanía de Dios, y ese fue el día que Dios escogió, y fue el 11 de septiembre de 2001, aquí en los Estados Unidos, donde vivimos ese ataque a las Torres Gemelas. Yo estaba en la escuela, mi mamá me estaba recogiendo para esa cita médica, ¿verdad? Donde me iban a hacer todas las pruebas, porque ya yo venía presentando síntomas. Y ese día yo vi como el segundo avión se estrelló. O sea, yo estaba en un total shock, todo el mundo, la escuela, mi familia, el mundo entero. Ya yo estaba sufriendo cuando yo llego a un hospital a recibir otra noticia, ¿no? Que no es la mejor. Y yo me acuerdo que en camino al hospital, yo y mi mamá, todo lo que habláramos era lo que estaba pasando, ¿no? Obviamente que dentro de mi madre, ella sabía dónde íbamos, ¿no? Yo apenas tenía 13 años. Una niña alegre, contenta, descuidada, o sea, la vida era, ¿no? Eh, a pesar que habíamos vivido situaciones difíciles en Cuba, cuando emigramos como refugiados políticos, y llegamos al hospital, amigas, y yo me acuerdo estar sentada en esa camilla frente al neurólogo, a quien tengo mucho respeto y agradezco a Dios. Ha sido el mejor médico que he tenido. Y ahí fue donde nos dijeron dos palabras que en mi vida había escuchado, que todavía son raras para mí. Y le dijeron a mi madre, pues tu hija tiene miastenia gravis. Y es una palabra que viene del griego, que significa fatiga muscular grave, ¿verdad? Gravis. Pero bueno, para mí eso pasó como si nada, porque mi mente estaba en el sufrimiento de todas esas personas que estaban muriendo y que murieron en Nueva York, el avión. O sea, mi mente de 13 años estaba con ese dolor, una ciudad donde yo viví, ¿verdad? Y yo no podía en ese momento captar la seriedad, la gravedad de lo que yo estaba viviendo junto a mi familia, de lo que mi familia estaba recibiendo en ese momento tan caótico. Y me acuerdo que estaba sentada frente al televisor en la sala, en el cuarto del hospital, y mi mamá me decía, ya no veas más noticias, vamos a dibujar, y mi hermana dibujaba conmigo. Y la verdad son recuerdos muy específicos, pero no recuerdo todos los detalles porque, de nuevo, llegó en un día tan caótico y tan duro. Y después que salimos de ahí, ¿no? Que pasamos todo un proceso, ¿verdad? Nosotros habíamos acabado de llegar a este país, no hacía mucho que estábamos aquí. Imagínate, inmigrante, en uno de los días más trágicos de nuestra historia, en el país que te abre las puertas, que tú amas, y que tu hija de repente le diga, tiene una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Porque podemos recibir una noticia, pero si hay un tratamiento, hay una operación, y las cosas pueden mejorar, las cosas pueden estar bien. Obviamente mi mamá viene con un trasfondo médico, etcétera, y me dice que todo va a estar bien, ¿no? Ya a los 13 años, ¿qué iba a saber yo de eso? ¿Qué sabía yo lo que venía? Pero Dios sí lo sabía. Y mis padres, la verdad, pues, vienen muchos cambios. Y como dice Maya, todo cambió, ¿no? Y yo sí hubiera querido que cuando vienen las crisis y los episodios, que mis padres hubieran tomado la decisión de llevarme a terapia. Y por eso estamos aquí. Porque queremos concientizar a la familia que la terapia sí es necesaria. Y yo creo que yo la necesitaba en mi adolescencia. Crecer con una enfermedad, ir a la escuela, mi físico cambió, o sea, yo me veía en el espejo y decía, yo no soy yo, ¿no? Por crisis que pasé, medicamentos. Y yo quiero decir que la terapia sí es necesaria. Claro que sí, sí. Si me pudieras dar la oportunidad de compartir un poquito, cuando ustedes hablan de el día que me dijeron el diagnóstico, hay mucha gente que no logra dimensionar que no importa que haya nacido bien o que en su familia no hubo nada o no pasó nada, hay ciertas condiciones que aparecen en la vida de uno
digamos, de una forma ya adquirida, le decían, ¿no? O sea, digamos, Maya está hablando de su hija tenía 11, tú, Ceci, tenías 13, ¿verdad? Entonces, las personas dicen, ay, sí, ella, ay, sí, o sea, la gente cree como que a mí no me va a pasar nada, y no estoy diciendo que hay que tener miedo, ni estoy condenando a nadie, por supuesto, pero es que parte de la sensibilidad y la empatía es también entender que todos estamos de alguna manera expuestos a compartir y a convivir con este tipo de situaciones no esperadas, ¿verdad? Y los contextos de un diagnóstico son muchos, ¿verdad? Por ejemplo, una mamá que fue a visitar a una vecina y la vecina tenía rubiola y ella estaba embarazada, ponele. Imagínate, y si nace su hijo sordo, qué culpa. Y si yo no hubiera ido a ver a mi vecina, y si no sé qué, o sea, alrededor de un diagnóstico hay muchas situaciones que se manejan en la vida de cada persona que no queremos contar, que no queremos exteriorizar, o qué van a pensar de mí, o alguien en la familia, tú le contás y lo que hace es juzgarte, condenarte, castigarte. Mm, y la ventaja de tener este acompañamiento, como tú dices, es que el experto y el especialista está capacitado para escuchar sin juzgar, ¿verdad? Si simplemente estamos en esa escucha, en esa observación, en hacerte ver cosas que de pronto no puedes ver o no puede ver la persona, y estamos lanzando una perspectiva diferente del contexto o de la situación. Entonces, este acompañamiento en donde nadie me juzga, en donde alguien es experto, en donde sabe cómo orientarme, porque yo creo que también la orientación debe ser con alguien que conozca tu situación, qué vas a vivir, qué vas a experimentar o qué ajustes puedo hacer, ¿verdad? Entonces, vale la pena valorar ese acompañamiento profesional, ¿verdad? Cierto. Y Sí. saben que me gustaría a mí agregar que, y lo digo no como terapeuta, aunque sí, por supuesto, pero en nuestro caso, nos costó mucho, primero cuando te enteras, cuando viene el cambio, el diagnóstico, o es toda una transición, no pasas de asombro tras asombro y dependiendo de la condición, dependiendo del contexto, dependiendo de en dónde te agarra esta noticia, te llevará un tiempo ir como descubriendo qué va a significar eso, no solo en la vida de tu familiar, que tiene la condición o el padecimiento, sino en la vida de todos los demás. Saben que yo, y voy a decir que lo digo con un poco de dolor, por supuesto, pero me recuerdo que cuando todo esto nos pasó, vamos a ver, si fue hace 10 años, mi chiquita tendría 3 años más o menos, pero quiere decir que tuvo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, tenía como unos 4 años y desde los 4 hasta ahora, una de mis hijas ha tenido que convivir con la epilepsia de su hermana. Y me tomó a mí mucho tiempo, entender y darme cuenta que mis otras hijas, que las otras dos, necesitaban entender también lo que estaba pasando. Ahora yo me pongo a pensar, a ver, Maya María, usted era psicopedagoga, ¿qué le pasó? Me pasó eso, me pasó la vida, me pasó el dolor, me pasó el susto, me pasó que ni siquiera yo misma lo comprendía. Porque yo también necesitaba una terapeuta, necesitaba ir con la gente de mi comunidad cristiana que me apoyaran en oración, necesitaba a mi familia, necesitaba a mis amigos, necesitaba comprender un poco más lo que me estaba pasando e irlo como... es como que va cayendo poco a poco, como que se va entendiendo poco a poco y por pausas, poco a poco y por pausas. Pero la familia va quedando como olvidada y la última idea que a mi esposo a mí se nos ocurrió, la última idea, es que nosotros también necesitáramos acompañamiento, que nos ayudara a sobrellevar lo que como padres y como pareja estábamos viviendo y que nos dieran herramientas que no conocíamos o que aunque yo conociera, en ese momento no se me ocurrían, porque yo no estaba funcionando ni como profesional ni como nada. Yo era solamente una mamá viendo a su hija sufrir
y yo sufría con ella. Y les voy a contar así, aquí entre nosotros y todos los que escuchen después esta grabación, que cuando a mi hija le daban los episodios, la más, ¿cómo lo digo? La menos hábil, la menos hábil para reaccionar, para ayudar o para atender era yo. Era yo. Y entonces me recuerdo que me quedaba inmóvil. Y en alguna vez lo comenté con Rebeca, porque les quiero contar que Rebeca, que es parte de Cali, Guatemala, también me ha atendido a mí como mamá. Hace algún tiempo todavía tuvimos una cita con ella, y les digo que eso fue hace 10 años, porque constantemente tenemos que ir a ver, mira Rebeca, esto siento, esto está pasando, esto me molesta. Pero yo le contaba a Rebeca en algún momento que cuando a mi hija le pasaba eso, yo estaba oyendo el sonido característico de la convulsión y yo me quedaba inmóvil, Ceci, Febe, no podía abrir la puerta. No podía abrir la puerta. Wow. Y entonces yo miraba que mi esposo pasaba corriendo y él se abría la puerta y agarraba a su hija y la atendía, mientras que yo me quedaba petrificada con todos mis conocimientos y con todo lo que quisieran, sin de verdad poder hacer algo por ella. Yo también. A mis padres le pasaba, le pasa lo opuesto, ¿no? Mi mamá sí es, y creo que Dios le ha dado una habilidad, es enfermera también, ¿no? Mi papá es como Ajá. que, ¿qué le pasa a la niña? Porque todavía soy la niña, ¿no? Porque, y yo creo que es importante entender que cuando uno vive con un diagnóstico médico, es para toda la vida. Y yo creo que esa es una de las aceptaciones que nos cuesta más, pero que son las más saludables. Es una aceptación muy saludable porque vas construyendo tu vida sabiendo esa realidad y sin que te quite el gozo y la belleza de la vida. Y entonces tú vas, como dice Maya, tienes que regresar a la terapia, está bien. A un consejo de tu pastor está bien. A llamar a esa amiga para desahogarte está bien. Porque el proceso de duelo no es como una cajita de cumplir, un checkmark. Ya cumplí esta parte del proceso y más nunca regreso. No, yo he aprendido que yo regreso porque hay pérdidas que van sucediendo a través de la vida. Becky, danos algunas herramientas para esos primeros pasos que enfrentan los padres. ¿Cómo yo acepto esa condición de mi hijo o cuando mi hijo nace? Porque muchos niños nacen con síndrome de Down. Hay discapacidades que son congénitas, que sí vienen en el nacimiento. ¿Cuáles son esos primeros pasos? Esas herramientas que ustedes le dan a los papás, ¿cómo ustedes acompañan en esa primera Primero, etapa? decirle a toda la familia y a quien esté viendo hoy también no tiene nada de malo estar en shock, no tiene nada de malo sentirse mal, no tiene nada de malo estar enojado con la vida a veces, porque a veces hasta la reacción negativa me hace sentir culpable. Entonces siento aquella doble sentimiento de que, ay, mi hijo sí lo amo, pero es que esto me enoja, pero entonces ya no sé cómo manejar esta dualidad de emociones de que si amo a mi hijo, amo a mi hermano, amo a mi papá, a mi mamá, pero esto que está pasando no me está gustando. Entonces, quiero decirle que eso es normal, o sea, es parte del proceso de entender que la vida me cambió, ¿verdad? O que me tocó un papá y una mamá sorda, por ejemplo, que yo vivo muy cerca del tema de la comunidad sorda. Entonces, sí es normal, entonces no se sienta mal por sentir este sentimiento y emoción. Y yo lo que recomiendo mucho en terapia es, a ver, separemos la condición de su hijo mentalmente, hagamos un ejercicio, ¿verdad? Separemos eso porque cuando yo separo, entonces yo puedo distinguir por qué me siento enojado. Y que mi enojo no es en contra de mi niño amado que yo quiero tanto, que yo quiero sobreproteger si quieres. Pero estoy molesto y estoy enojado o estoy triste.
pero es que yo lo amo, ¿me entiendes? Entonces cuando yo hago este ejercicio de ver, de separar, y en terapia les digo, hablemosle a esta condición. ¿Qué le diría usted al autismo? ¿Qué le diría usted a la sordera? ¿Qué le diría usted a la epilepsia, por ejemplo? ¿Qué le dirías a incluso condiciones, por ejemplo, que nos inhabilitan? Fibromialgia, por ejemplo, es una condición que últimamente se ve que también la gente a veces no aguanta ni el dolor o no puede ni salir de su casa, que tienen ese proceso también, ¿no? Entonces, hablarle a eso. Entonces, eso permite a la gente canalizar, sacar toda esa frustración, enojo, si quieres, todos esos sentimientos hacia la condición. Y al final sí cierro mucho y diciéndole, pues ok, te metiste a mi casa, ¿verdad? Me viniste a cambiar y a transformar la vida, voy a aprender a vivir contigo. Así es como yo cierro ese diálogo, ¿verdad? Y como a cambiarle también la perspectiva de voy a aprender a vivir contigo, voy a hacer las paces. Y hasta estrechémonos la mano, pues así como mucho gusto, ¿verdad? O sea, me tomo el tiempo desde una connotación mental y de acompañamiento. Por supuesto, esto se hace acompañando a la persona, guiándola. Yo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que se puede hacer. Y entonces, porque la persona se le deja el espacio de llorar, ¿verdad? De desahogarse. Hay personas que gritan, hay personas que... hubo una persona que estaba haciendo esto una vez, mira, yo dije, está enojado, ¿verdad? Sí, a ver, y le pasé un trapo y entonces empezó a sacar todo con el trapo, ¿me entendés? Entonces yo les digo, saque todo eso que se ha aguantado, que no ha podido decir, que no ha exteriorizado eso. Yo a esa parte le llamo como introyectar, o sea, es como asimilar lo que me está pasando, asimilar mi realidad, darme cuenta qué es lo que hoy tengo que hacer. Y yo creo que ese es ese primer paso de hacer las paces, de no pelearme con la vida, ni con Dios, ni con la familia, ni con la gente, porque siempre se nos vienen esos pensamientos de culpa, de por qué a mí, ¿verdad? Que es normal también, ¿no? Pero en medio, como tú decís, no perder la paz, pues al principio es mentira, que no lo vamos a perder, nos da ansiedad, nos da incertidumbre, estamos con miedo, ¿verdad? Entonces, papito, mamita, hermano, hermana, amigo, que te toca convivir con una condición, no te sientas culpable de sentir estas emociones fuertes. Son parte del proceso de duelo que después se va convirtiendo en una asimilación. Y cuando yo logro con tiempo, nadie, y cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene. Incluso conozco papás que nunca aceptaron la condición de sus hijos y el hijo de 30 y pico años, y todavía hay esa negación, ¿no? O todavía hay esa culpa. Entonces, tratemos de trabajar esas emociones que no puedo decir, que no quiero decir, que me hacen abandonar mi hogar y no quiero ver a mi hijo porque no soporto estas emociones que me están pasando, que son normales. Entonces, trabajémoslas, veámoslas, ¿qué siento? Se puede trabajar poco a poquito y media vez yo las puedo ver, entonces las puedo sacar, entregar, y ya cuando yo hago ese vaciado de emociones, entonces yo estoy listo para recibir ideas, estoy listo para recibir consejos, ¿verdad? Antes no. Antes no, Antes antes no. estás... Ojo, ajá, antes no, y entonces de pronto gente bien intencionada de cualquier comunidad, desde la iglesia, los vecinos, la familia extendida, los compadres, los madrinas y padrinos de todo el mundo, quieren traer una solución, una recomendación, una observación, un consejo, cuando la familia ni siquiera ha hecho este vaciado. A mí me gustaría ya como terapeuta dar como unos 3 puntos. Si esta parte de la condición o de la discapacidad
conlleva un proceso, como dijo Becky, un proceso también de pérdida. Hay ciertas pérdidas y son diferentes pérdidas dependiendo de la condición de la discapacidad, ¿verdad? Cada una de esas cosas tendrá diferente pérdida. Y también la familia vivirá diferentes pérdidas dependiendo de muchos factores. Entonces, sí es necesario atender. La pérdida se acompaña de emoción de mucha sorpresa, del shock que mencionábamos, de la tristeza, del enojo, del desagrado, de esto que a veces en la conducta se nota como una oposición, como una, ¿verdad? Como una especie de rebeldía, ¿verdad? Todo eso. Eso hay que observarlo y si vemos que en los demás, en los familiares, hay cambios en el ánimo, en la conducta, ya no quieren llegar a la casa, ¿verdad? Esos son indicadores de que necesitan también ser atendidos. ¿Por qué también es importante que tengan estos espacios para hablar, para llorar, para decir lo que sienten? Porque es verdad que lo sienten. Primero, necesito decir lo que siento porque es verdad lo que siento. Y segundo, necesito decir lo que siento porque las emociones no expresadas y no asumidas se quedan vivas dentro de uno. Entonces, no es lo mismo enojarme o sentirme triste hoy y tener un espacio seguro, que puede ser el terapeuta, esa es nuestra propuesta, pero también puede ser un amigo que sepa escuchar sin juzgar, con empatía, puede ser una comunidad que te acoja y te acompañe. No es lo mismo estar muy triste o muy enojada y dar y hacer este vaciado que estar muy triste, muy enojada, no asumirlo, no expresarlo y seguir mi vida. Seguir siendo esposa, seguir siendo madre, seguir siendo trabajadora, seguir haciendo todo lo que tengo que hacer. De aquí a 5 días, ese enojo de 5 centavitos ya va a ser de $2, ya va a ser de $3. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, que yo no sé, creo que también para cualquiera de nosotras que quiera participar, es un tema de la culpa, pero la culpa religiosa. ¿Por qué esto es importante? Porque hay mucha confusión cuando dice Ceci, entender que esto es, en muchos de los casos, una condición para toda la vida. Por ejemplo, en el caso de Paula, a nosotros nos tocó ir de médico en médico hasta que llegamos a un médico con el que nos sentimos cómodos y les voy a decir que fue lo mejor, que fue lo que este médico nos dio para que nos sintiéramos cómodos. Nos dio esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que a pesar del padecimiento, en medio del padecimiento e incluso a través de él, mi hija podía tener una calidad de vida. ¿Verdad? O sea, esa fue la esperanza que me dio. Y también me dijo que había, como es idiopático, me dijo que podía desaparecer, así como un día vino, así un día también podía irse. No tengo fecha de desaparición, ¿verdad? Ese es el cual. Pero yo creo que esto es importante porque de repente nos pueden asaltar cosas, como decía Becky, enojarme con Dios, o que alguien te diga, mira, pero ora, pedirle a Dios, porque tal vez no tenés suficiente fe, o gente que de repente te viene con, mira, por eso es que uno tiene que cuidar mucho sus caminos. Ay, no, ahí sí me dan ganas de pecar, pero en serio, ay, ¿qué te pasa? ¿Verdad? O hay muchas cosas así como que empezamos a sentir culpa porque seguro Dios no hace este milagro, porque yo no oro lo suficiente, porque no tengo mucha fe, que hicimos mal, esto es un castigo, y esas son cosas que tenemos que sacarnos de la cabeza y del corazón. No corresponden a un Dios como en el que creemos que es un Dios bueno. Tenemos que entender que la vida humana tiene estas cosas. Y tenemos cantidad de testimonios alrededor del mundo en donde incluso la discapacidad ha sido y las condiciones han sido un instrumento de crecimiento, de aprendizaje, de bendición. Hay que empezar a sacar tantas falsas creencias, falsas ideas, tanta basura que tenemos en la mente y en el corazón para no padecer encima de lo que estamos pasando. Sentir culpas de todo tipo, yo creo que vale la pena mencionar. Sí, y lo que dice Maya de la culpa religiosa,
el cual va contra todas las palabras de Cristo, las mm, viví yo, ¿verdad? Porque yo llego al Evangelio muchísimos años después que yo fui diagnosticada con mi astenia gravis, ¿no? Entonces, no solamente eh, yo venía con todo, ¿no? Maletas y maletas y maletas, pero me encuentro con esto como que no tengo suficiente fe, no oro, Mm. no le creo a Dios lo suficiente, he pecado, estoy en pecado, que, o sea, como tú dices, empiezas a cuestionarte y a culparte de algo de que exacto. yo no tenía culpa en lo absoluto. Y Dios en su misericordia, ¿verdad? Yo voy entendiendo de que no. Y como dice Maya, dentro de mis limitaciones hay una vida plena y hay una vida donde yo eh, puedo confiar en Dios y Dios ha hecho en mi vida más de lo Mm, que he podido imaginar. He ido a la universidad, tengo una vida con limitaciones como todos los seres humanos tenemos limitaciones. Hay algunos que las tenemos más que otras y sobre todo en cosas eh, que nos parecen como simples, como que nadie debería de tenerla. Y cuando una persona sufre de una condición médica, a mí me afecta hasta hablar Mm. lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿verdad? O sea, mis músculos se fatigan mucho más rápido de los que Becky, de los que Fabe, ¿verdad? Y tragar para mí son esos milagros Mm. tan lindos que mm, Maya estaba hablando anteriormente, que no tengo el milagro como que podemos, que por mm, muchos años pedí y que no llegó. Y me estaba perdiendo todos los milagros diarios que estaba viviendo y que Dios me estaba mm, regalando, ¿verdad? Y yo quiero enfatizar en que desde la parte eclesiástica, ¿no? De que yo en este momento puedo testificar el bienestar, el gozo, lo provechoso que es tener una comunidad local que te ame, sí, que te apoye, donde uno se sienta incluido, donde tu pastor conoce lo que tú vives, donde tu hermano se siente cómodo en escucharte, en donde tu hermano se siente cómodo en mirarte por lo que eres, Mm. no te define una condición. Y yo quiero testificar porque he pasado por los dos, lo maravilloso y lo glorioso que es cuando una iglesia ujú, abre sus manos y da todo lo que Dios tiene para darnos. Alguien preguntaba una pregunta aquí, creo que todas le ayudemos a esa persona. Dice, ¿cómo puedo ayudar a una amiga que tiene condiciones físicas? ¿Verdad? ¿Cómo puedo? eh, y yo creo que, y voy a empezar con algo para que después te sigan. Creo que, como dice Maya, a veces tenemos nada más definiciones negativas y ujú, depresivas de la discapacidad. Pensamos Ujú. que no existe otra cosa. Nosotros nos podemos relacionar con personas que viven con cualquier tipo de condición médica, como mismo nos relacionamos con personas típicas, ujú. ¿verdad? Todos somos normales, todos tenemos las mismas necesidades humanas. Así que te invito a que a esa amiga que vive con condiciones físicas, primero que nunca sumas, pregunta. Y esa es una de las cosas que yo he podido experimentar, tanto de mi parte como yo con otras personas. Eh, Tendemos a asumir, bueno, esta persona necesita esto. Bueno, yo creo que como ella usa silla de ruedas, quizás, bueno, como él es ciego, seguro, eh, importante, amigos, preguntar. Preguntemos. Todas las relaciones, las preguntas es una parte básica, una parte esencial de todas las relaciones. Preguntemos, creamos diálogo, conozcamos. No vamos a asumir lo que la otra persona necesita o no. Y cuando preguntamos, estamos diciendo a la otra persona, me interesa lo que tú me quieres decir, me interesa lo que tú tienes que aportar, lo que tú necesitas, lo que tú quieres, lo que te gusta. Y yo creo que como mismo cultivamos otras relaciones y otras amistades con una persona típica, sin ningún diagnóstico, lo podemos aplicar eh, con una persona que quizás tenga síndrome de Down, ¿verdad? Son personas que tienen una larga vida, que tienen una vida productiva, una vida Sí, llena de eso cosas para quería dar. también decirte. Y es que a veces cuando nos quedamos con todas esas emociones, criamos con miedo, criamos sin,
sin soñar que puedes salir adelante, desde una connotación de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Entonces no estás conectado ni nunca vas a poder ver las cosas bonitas y los milagros que tú decís, no los vas a poder ver. En cambio, cuando ya logras adaptarte, ya logras expresar, vas a empezar a ver esos pasitos, ¿verdad? Vas a empezar a conectarte con la persona, vas a empezar a atenderte también, a ver qué necesita mi hijo, mi hermano, mi amigo, pero qué necesito yo, porque si yo estoy bien, por ejemplo, como papá o mamá, mi hijo va a estar bien. Yo voy a ser más asertivo, ¿verdad? Cuando yo quiero buscar terapias, porque el tema de las terapias es abrumador también para muchas condiciones. El tema, cuando dice Maya, el tema, fui al colegio a ver qué cambios, ese es un tema, ese es un señor tema, el tema de educación, ¿verdad? O el tema sensorial con las personas que tienen autismo, ¿verdad? Entonces, cada condición requiere cierta intervención que no sé, que desconozco, ¿verdad? Entonces, si yo estoy preparado poco a poco emocionalmente, voy a ser asertivo, voy a conocer los tiempos de mi hijo, voy a entender que va a aprender de otra manera, que va a hablar de otra manera, que va a estudiar de otra manera, que va a tener una educación diferente y esos cambios no me van a molestar. Yo voy a fluir con todas esas decisiones poco a poco, ¿no? A mí me gustaría sumarle a la persona que pregunta y a todas las que quieren saber, bueno, cómo entonces acompaño a... Tienes que seguir viendo a la persona, no a la discapacidad o a la Sí. condición. Porque nos pasa que la condición o la discapacidad se vuelve la centralidad de la vida y la centralidad de la relación con la persona y no se vale. Saben que en una de las veces que hablábamos con Becky, creo que la vez que te hablé y podemos hablarlo, pues ya que a ella les conté todo, Nancy, lo podemos hablar. Sí, porque mi Becky es Sí. mi terapeuta, entonces ella no mencionaría nada. Yo lo estoy Ajá. sacando yo lo estoy sacando a la luz, pero me recuerdo, Becky, que me sentía yo muy... Mi motivo de consulta fue porque me sentía como, mira, tengo esto, no sé cómo manejarlo, esto es algo que me está molestando, pero al final lo que pasó es que yo me derrumbé mejor a llorar. Entonces es como que yo lo que sentía era como enojo, como, ¿verdad? Como frustración, pero en realidad lo que había era mucha tristeza. Y Becky me hizo ver esto. Estaba viendo yo solo una cierta condición y ver solamente la condición o la discapacidad me impedía ver a mi hija, que seguía siendo quien era. Entonces, lo que yo les diría es, no miren la discapacidad o la condición, sigan viendo a la persona. Aparte de la propuesta logoterapéutica, que es mi especialidad, es antes que nada la persona. Y número 2, no pobreten a nadie. La diferencia entre la compasión, entre la empatía y la lástima, es que la lástima despoja a la gente de su dignidad. Total. Entonces, no nos podemos, o sea, la discapacidad y ninguna condición médica, ninguna condición de ningún tipo, me debería llevar a mí a la lástima y a la victimización de nadie. Me tiene que llevar a la compasión, a la generosidad, ¿verdad? Ese es el llamado, a la hospitalidad, al estar presente, pero no a la lástima. No pobreten a nadie. No miren a nadie hacia abajo porque tiene una condición o una discapacidad. No lo hagan. Y es fácil caer en eso. Es fácil en decir, por ejemplo, cuando el doctor me dice, o sea, calcule, les estoy diciendo epilepsia. La epilepsia tiene episodios de convulsiones. Y de repente me resulta a mí la niña que, mira, cuando yo maneje, y yo, ¿qué? O sea, ¿cuándo? ¿Qué? Y volteo yo a ver al doctor y le dice el doctor, claro que vas a poder manejar perfectamente. Y yo, santo Dios, mejor me callo aquí la boca. Yo así me volteo a ver a mi esposo y me hace yo, ¡ay! No, y sabe una cosa, hoy por hoy ella maneja y la más valiente, la primera en ser valiente, la primera en afrontarlo, la primera
en aceptarlo con dignidad, con gratitud, con entereza, ha sido ella. Así que ahora hasta le digo, mija, ¿me puedes ir al supermercado a traer tal cosa? Y se ve en su carro. Pero sí, atravesé ese asunto de miedo, atravesé esas cosas. Entonces, eso creo. La vergüenza, La Maya. vergüenza, mira, fíjate que no me daba, no, creo que eso no lo experimenté salvo en una ocasión. Tal vez ese miedo como el rechazo a la estigmatización porque por el tipo de condición que es y porque tenemos muchísimo desconocimiento. Es un desconocimiento revuelto con muchas cosas, ¿verdad? Entre ideas, entre desinformados y desconocimiento, nos puede sacar algo muy feo de nosotros. Pero fue una vez que por el tema de la convulsión se hace esta relación como que algo espiritualmente malo estaba pasando con ella, ¿verdad? Ahí creo que, no sé si fue vergüenza lo que sentí, en realidad creo que no fue vergüenza, sino ganas de hacer algo muy feo con la persona que me lo estaba diciendo. Creo que ahí, ¿verdad? Porque entonces vengo yo ajá, Tuviste gira ira santa, santa. mucha ira santa, y así, porque es muy duro eso. Perdemos el enfoque que yo puedo ser terapeuta, lo que quieran, pero frente a eso, yo solo era una mamá, nada más, solo era una mamá. Y entonces creo que por ahí tenía miedo, sí, tenía miedo, por un buen tiempo tratábamos de no mencionar el asunto, no lo recomiendo, no lo recomiendo. Tampoco es como de agarrar una banderita, mandarse a hacer playeras y que todo el mundo lo note, tampoco, pero sí no lo mencionábamos y la razón por la que yo le dije a Paula, bueno, y con mi esposo y todo era porque no queríamos que la gente la tratara diferente. Y como esta sociedad es así, Becky, tú me dirás, esta sociedad Sí, es así es. así. Y yo lo que quería proteger de alguna forma era la mente y el corazón de mi hija, que encima de que estuviera afrontando lo que padecía físicamente, más todo lo que venía con eso, tuviera que afrontar encima las cosas de la sociedad. Y voy a decir algo acá, todo lo que he contado de ella lo conté con su permiso, le hablé antes, si no, no lo hubiera dicho tampoco porque es su vida y su privacidad. Pero la persona que está padeciendo tiene sus propias culpas y ella estaba sufriendo en el colegio, sufriendo mucho en el colegio. Y yo siempre me jacté y pensé que teníamos una relación de mucha confianza y que ella me lo diría. Hablando hace poco con ella, puedo comprobar que en efecto ella y yo tenemos una relación de mucha confianza, pero no me lo dijo. ¿Por qué? Porque en su cabecita, en su corazón, solamente no podía poner sobre nosotros un peso más. Ya se sentía culpable, ya se sentía culpable de que su familia estuviera viviendo esto de su condición y si encima ella nos contaba que tenía un problema en el colegio, ella sentía que era ponernos otro peso a nosotros. Imagínense eso. Sí, Sí, y eso son cosas que nosotros vivimos. Y bueno, Paola y yo más o menos fuimos diagnosticadas, ¿verdad? Entrando a la adolescencia, ¿no? Y eso es algo que los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos, ¿verdad? Todas las personas cercanas a las personas que viven con una discapacidad tienen que estar atentas. ¿Para qué? Para pedir ayuda. ¿Cómo puedo hablar estos temas que quizás mi hijo me quiera ocultar o mi hermana me quiera ocultar? Para no causarnos más dolor, más preocupación, ¿verdad? Porque es una realidad que uno no quiere que, o sea, ya yo sabía que mis padres sufrían, aunque ellos no me lo demostraban. Mis padres, echa para adelante, estudia, mija, nosotros trabajamos aquí, tú estudia, tú eres inteligente, tú puedes. O sea, mis padres, mi familia se desbocó a que yo estudiara, a que yo viviera una vida normal, mis amigas en la casa, ¿no? O sea, que no fuera la niña pobrecita de que se le puede tragar, que no puede tragar, que no puede hablar, que le puede pasar todas estas cosas, que se puede desplomar en la escuela porque los músculos de las piernas le fallan, ¿no? Entonces, y no digo que nada de eso pasó, ¿sí? Pero
nosotros cargamos, como tú dices, con esas culpas de no hacer sentir a nuestra familia aún más ese dolor, ¿verdad? Entonces yo creo que como es importante tener redes de apoyo, ¿verdad, Becky? Hablamos un poquito de Bueno, las redes de apoyo para que te digan, mira, tu hijo puede estar pasando por esto, o tu hermano puede estar ujú, pensando esto aunque no te lo diga, ¿verdad? Esas redes de sí. apoyo, háblanos cuáles son las diferentes redes de apoyo que las personas pueden buscar, que pueden pensar, que pueden reflexionar y decir, bueno, yo creo que tengo esta, pero me falta aquella, me Ujú. gustaría tener. Sí, yo considero que toda persona que tenga una condición de vulnerabilidad también a veces, ¿verdad? O toda familia, todo papá, mamá, siempre es bueno que se haga ese uno a uno, ese mano a mano y ese amigo, hermano, primo, la red de apoyo, a veces creemos, digo a veces, ¿ok? Que va a ser nuestra familia, pero no muchas veces la familia está preparada para ser mi red de apoyo. Entonces, cuando yo hablo de red de apoyo, hablo de la persona que me va a ayudar, me va a apoyar, ¿m? Sin juzgarme, ¿verdad? Entonces, mi red de apoyo van a ser mis terapeutas físicos del habla del lenguaje o mi psicólogo, el sensorial, el ocupacional, quién va a ser el atinado, mi pastor, mi líder, mi amigo, la vecina. ¿Qué hago? La vecina me ayuda. O sea, hasta esas cosas tan sencillas, ¿verdad? Sí, hasta esas cosas tan sencillas tenemos que ir construyéndonos, ¿verdad? Porque es mentira que la familia en todos los lugares vivan cerca. Entiendo que en Latinoamérica existe ese contexto, pero no en todos los casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que entender que si tengo una condición, tengo que llegar a tener una vida funcional y que con esta condición yo puedo ser feliz, trabajar, realizarme, casarme y estar consciente que si mi mamá tuvo una red de apoyo para ayudarme, yo como adulto con una condición puedo aprender a gestionarme también mi red de apoyo. Estoy hablando de condiciones que no son tan comprometidas, ¿verdad? Porque por supuesto hay niños que hay la condición cognitiva pues es tan comprometida, ¿verdad? Y que el equipo multidisciplinario es tan enorme, ¿verdad? Los papás se desgastan. Ujú. Esa es la gente que lo puede gestionar y pagar, pero hay gente en el interior del país que no tiene acceso a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo puedo decirles, sí, busquen, pero lo que me funcione, el deporte, el arte, el teatro, el ballet, la natación, ahí está mi gente, la gente que me va a ayudar, la gente que hace match con mi hijo, ahí váyase. La terapeuta, es que esa terapeuta conecta con mi hijo y es como magia entre ellos dos. Ahí quédense, ella es la terapeuta adecuada para su hijo. Entonces, no es que se tenga que hacer lo que todos hacen. No es que tenga que ir donde el doctor que todos van necesariamente o donde el terapeuta que todos van, sino es con lo que me funcione, con el método, con lo que mi hijo avance, con lo que yo tenga funcionalidad, ¿sí? Entonces ahí hasta el jardinero, fíjate que la gente con parálisis cerebral, la gente que ayuda en casa, al final las mamás, hay una edad en la que ya no pueden cargar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, los jardineros he visto yo que se vuelven una muy buena red de apoyo, por ejemplo, porque ellos ayudan a la señora a llevar a sus hijos jóvenes, ¿no? Entonces, mi red de apoyo puede ser cualquier corazón que me quiera ayudar, Mm. ¿verdad? ¿Saben? Ujú. Sí. Así es. Y atesorar también los compañeros de Sí. trabajo, ¿verdad? O sea, yo pienso que los compañeros de trabajo, muchos, aquellos que no se quedan en casa cuidando, ¿verdad? A esa persona que tiene un diagnóstico que realmente necesita esa asistencia por cierta cantidad de años
hasta que la persona sea más independiente, si es el caso. Pasamos tanto tiempo en nuestro trabajo, ¿verdad? Y ¿qué ustedes creen? O sea, acorde a cómo es tu contexto de trabajo, el ambiente, puede también ser un lugar de Ujú, comunidad donde puedas tener apoyo. Quizás uno o dos compañeros de trabajo que pasan tanto tiempo juntos y si esa persona te ha confiado, si esa persona te ha demostrado amor, interés, fidelidad, lealtad, pues es una persona que también puedes invitar a esa parte de tu vida, ¿verdad? Y que puede traer mucha ujú, alegría también. O sea, yo tengo compañeras que son educadoras de arte como yo y nos hemos ido de tour de museo porque me encanta el arte. O sea, ¿no? Y puedes encontrar esas personas que también traen exacto. alegría a tu vida como Sí. cuidador de una persona con discapacidad. La vida no debe de parar, ¿verdad? Porque a un ser querido Ujú, le diagnostican algo. Creo que podemos encontrar esos pequeños momentos tan maravillosos en diferentes ujú, maneras y con diferentes personas que nos apoyan, que nos aman y que ujú. nosotros amamos. Porque las personas que cuidan de personas con discapacidad, sea mamá, papá, hermano, el que sea, y la persona que lo vive también Claro. tienen para dar. Y eso es como un estigma que tenemos Sí. que quitar, que a veces pensamos que solamente están ahí para recibir apoyo, recibir terapia, pero ellos también tienen Ujú. cosas Así es. Ujú, maravillosas A mí me para dar. gustaría recomendarle a las familias, a los acompañantes, a los amigos, recuerden no reducir su vida a esa condición, a ese punto tal cual, que la vida no se reduzca a nada más eso, porque entonces esa sensación de pérdida y esa experimentación va a ser enorme. Y es bien, eh, en este punto de ser el cuidador se puede desarrollar este síndrome salvador, Becky, ¿verdad? Que hace todo por el otro, ujú, en lugar del otro, impidiéndole su crecimiento. Y también se nos puede olvidar hacer el tiempo fuera, ¿verdad? Nos convertimos en la persona gestora de todo lo que el otro no puede hacer y esa, mm, eso no ayuda, no ayuda a la persona de la condición, no me ayuda a mí, no ayuda a los de alrededor. Así ujú, que no nos convirtamos en los salvadores, no nos convirtamos en que yo no quiero que nada le pase. No nos convirtamos en eso, eso es devastador para todos. Eso devasta a la familia, a la redonda. Y sí, segundo, por favor, recuerden ustedes también están viviendo esto, desen un tiempo fuera, necesitan descanso, necesitan retomar todas las otras áreas de la vida que no sí, tienen que ver con esto, necesitan que su comunidad de apoyo vaya y ustedes puedan tener un día para ustedes. exacto, Eso es lo que se necesita, salir un poco de lo mismo y en especial a los padres que tienen más de un hijo, pero solo un hijo tiene una discapacidad o condición o tienen algún hijo que no la tiene. Recuerden siempre cuántos hijos tienen. Y no con o sin ujú, discapacidad. Los hijos necesitan saberse amados, los hijos necesitan tiempo, los hijos necesitan atención, los hijos necesitan, porque yo cometí ese error. De alguna manera, en su momento era tanto que nuestra vida se volcó hacia eso que le pasaba a una de ellas, que creo que cometimos varios errores sin intención ninguna, pero fueron excesos, excesos en que todas las actividades giraran alrededor de una sola de nuestras hijas, excesos en que ujú, nuestras vacaciones de Semana Santa eran solo en un lugar porque eso le convenía a una de nuestras hijas. Mis hijas son hermosas hermanas, la verdad es que ellas me enseñan mucho, me impactan mucho en mi vida. Son lindas hermanas, pero eso no quiere decir y lo hacían y lo padecían. Y si les tocaba esperar horas, lo esperaban. Y creo que eso también es parte de una formación de su carácter. Sin embargo, no creo que hayamos hecho bien de alguna manera obligar, porque no dábamos otra opción. ¿Es esto lo que se hace?
porque esto es lo de la condición. Entonces, Mm, no lo hagamos, no lo hagamos así, no lo hacemos con intención, pero hay otras formas de ver, de abordar y de vivir esto. y también, Maya, eh, el hermano que vive con una discapacidad o condición médica, y hablo por mi experiencia y soy parte de ese grupo, también obviamente creo que podemos cultivar eso en ese hijo, de hacerle entender que hay otros hermanos, que hay otros intereses, ¿verdad? O sea, enseñarles que es importante de que dentro de la medida que se pueda, dependiendo de nuevo del contexto familiar, de la condición, los límites y las capacidades que tenga la persona, que también Mm, hay que compartir las actividades de sí, los otros hermanos, ¿verdad? Sí, O sea, no solamente es tomar en cuenta al otro hermano, sino el hermano que vive con esa discapacidad, decirle, queremos que tú seas ahora parte de queremos las que tú actividades seas de tu hermano, generoso, queremos ¿verdad? que O tú sea, ayudes, queremos que tú también des. Ajá, claro. ujú, sí, exacto. Porque yo como educadora, yo vi este escenario, vi hermanos y vi esta situación tan tensa y a la vez tan triste de madres dedicadas, amorosas, donde la tensión y la lucha que tenían de cuándo estoy con este hijo y el otro, y de qué manera yo me divido, hasta me decía, no, tengo la actividad de uno y el otro, pero entonces tendemos a ser más suave hacia el hermano que tiene una discapacidad y tendemos a no ujú, valorar a los dos, ¿verdad? Porque estamos primero mirando la condición y ujú, no a la persona. Entonces, yo como maestra, por ejemplo, yo decía, Señor, ayúdame para yo no hacer acepción de personas, ¿no? Porque a veces yo fallé, porque perfecta no soy, y podía, de cierta manera, los alumnos míos que sí tenían condiciones, ¿verdad? Que sí tenía que darle ciertos cambios y acomodarlo, pues a veces uno tiende como que ellos primero, ¿no? Y, y yo tuve que aprender a incluirlos, a pesar de que ellos estaban con niños típicos sin condición en mi misma aula, yo tenía que decir, no, esto ujú, tiene que ser de las dos partes. Tenemos que enseñar a las dos partes a sí, relacionarse, a comprometerse, a dar, a ser generoso, a pensar en el otro primero antes que tú, ¿verdad? Y yo creo que a veces mis padres como que fueron un poquitico demasiado generosos conmigo, pero también porque mi hermana es mucho mayor que yo y como que también ella sintió como que ese amor sobreprotector sobre mí, ¿verdad? Siendo 7 años, mucho más mayor que yo, y ella es la que muchas veces se quedaba conmigo en el hospital y no, pero también cuando fui creciendo dije, cónchale, como que a veces ujú, sentí culpa, ¿no? Pero Dios me fue como quitando eso y después vi que no, que era que mi hermana se sentía como esa segunda mamá, ¿no? Como esa hermana mayor, ¿verdad? Pero sí puedo decir sí, que sí pasa y tenemos que también tener cuidado. ujú, Becky, háblanos sobre las sí, comunidades iguales, ok, las comunidades sí. ¿verdad? Pues dialogando siempre con familias que reciben acompañamiento de su red de apoyo, creo que de ahí viene mucho la identidad de una persona. Y he observado un fenómeno sociocultural, ¿verdad? Y es que lo he visto mucho en la comunidad sorda. Entonces viene un sordo de 12 años, 15 años, estudiando solo, sin intérprete, no sabe señas, lo enfocaron su educación al oralismo, por ejemplo, que es como la gran mayoría de sordos ha sido educado desde una connotación de tener que ser igual al oyente, ¿no? ¿Sí? Entonces viene como un Ujú. poco perdido muchas veces y cuando se topa de alguna manera con algún amigo de la infancia, de que también era sordo y empieza él con sus redes de amigos, se empieza a topar con una comunidad sorda, usuaria de lengua de señas,
Em, y entonces él empieza a construir su identidad como persona sorda, Ujú. ¿ya? Porque otro igual que yo tiene una historia igual a la mía. Y a ti también te pegaban las manos cuando hacías señas, sí, a mí también. Y a ti te ponían la boca aquí para que escucharas los sonidos, y ay, qué enojada, y sí. Y entonces ese diálogo entre ellos es muy típico. ¿Y cómo quedaste sordo, verdad? Y todos cuentan su historia de cómo. Entonces ese acompañamiento de comunidad de iguales construye, habilita, da herramientas, da ideas. De ahí mucho también el apoyo de escuelas para padres, ¿verdad? Que existen en muchos lugares de los padres de hijos con autismo se reúnen, se acompañan, se dan ideas, ¿verdad? Porque las necesidades de nuestros hijos son parecidas, son iguales. Me ayuda a ver que yo estoy criando a mi hijo con miedo y lo tengo sobreprotegido y el otro papá nítido lo deja, lo manda a la tienda y ahí usted, ¿por qué no lo suelta? Y no sé qué, ¿verdad? Y es solo ese diálogo entre los dos, ¡pum! Hace que el papá que de pronto está criando con miedo diga, bueno, sí, hay otra forma de hacerlo. Entonces, esa relación que las personas puedan buscar comunidades que estén viviendo la misma situación permite empoderarme, llenarme de herramientas y fíjense que de allí nace un concepto de muchas personas que dicen, no, yo no soy una persona con autismo, yo soy autista. Y se sienten como muy empoderados y defienden su condición como con mucha dignidad, con mucho respeto, ¿no? Los sordos te dicen, yo soy sordo y me siento orgulloso de ser sordo, ¿no? Pero es en esa construcción de identidad que solo pasa con personas iguales. Entonces, por ejemplo, en la terapia, si yo no soy sorda y tengo una persona sorda, mi recurso es, ¿verdad? Es hacerlo, conectar con alguien que lo inspire, que lo apoye, que le dé eso que yo no le puedo dar, porque simple y sencillamente no soy sordo, ¿no? Entonces, me acuerdo que una ocasión, para compartirles un poquito, yo vi que una familia con un niño sordo estaba empezando. Estaban un poco afanados porque el niño no hablaba y bueno, toda la connotación que había alrededor de eso. Entonces dije, voy a invitar a una familia con una joven sorda que ya tiene 25 años, ya pasaron todo eso y los voy a reunir. Fue mágico, es así, fue lindo, ¿verdad? Cómo compartían entre ellos. Por supuesto, yo iba soltando, guiando, haciendo dudas, lanzando preguntas y que ellos compartieran sus vivencias, pero solo las vivencias sanaban. De ambos lados, ¿verdad? Y entonces el niño tenía su aparato y la joven sorda, ya de 25 años, una señorita ya se acerca y le dice, somos iguales. Y el niño se le da, tiene un aparato igual que yo, ¿no? Entonces, fue un momento como para mí, como terapeuta, dije, ya, se logró lo que yo quería. Pero es algo que yo como terapeuta no puedo dar en la terapia, lo tengo que gestionar y provocar como parte de mi orientación y de acompañamiento, ¿verdad? Porque eh, es un empoderamiento hermoso, de verdad, ¿sí? Estar acompañado por alguien igual que yo, Qué ¿verdad? bonito. Tú sabes que lo que dices me acordó, voy a, em, Adriana, una amiga en Costa Rica, que yo hice un en vivo con ella, y es mamá de Samuel, que es un niño que Ujú, usa implante coclear, ¿verdad? Él tiene sordera, pero califica ujú, para el implante coclear. Y ella puso en sus historias donde ella comparte el proceso de Samu y todo, y ella puso lo feliz que ella se sintió porque en escuela, la hermanita de Samu estaban leyendo un libro
y uno de los niños en el libro tenía un implante coclear y ella supo reconocer eso por su hermano y ella le contó a todos sus amigos que su hermano era como ese muchacho en el libro, ¿verdad? Que también tenía un implante coclear, ¿no? Y Adriana comparte eso en esa página donde ella comparte todo lo de Samuel. Y a mí me dio una felicidad, o sea, como ellos como familia, ¿verdad? Que están lidiando con esto que estamos hablando, como no descuido, ¿verdad? Y ella habló de esto en el live, como no descuido mi relación con mi hija mientras apoyamos y amamos a Samuel, ¿verdad? O sea, leer eso que ella compartió públicamente, a mí me dio una alegría tan grande, ¿verdad? Como una familia va cultivando, ¿verdad? Que sus hermanos se sientan felices de Sí. tener un hermano con X diagnóstico, ¿verdad? Que no es una vergüenza, que no es nada malo, y que ellos puedan identificar eso en literatura, en la comunidad, en eventos comunitarios, en eventos Sí. escolares, ¿verdad? Entonces ahí entra la Sí. parte inclusiva, ¿verdad? Porque a veces tenemos terror de todos estos diagnósticos. ¿Por qué? Porque no somos expuestos, porque no hablamos, ¿verdad? Entonces, como tú dices, en estas comunidades de igualdad, de iguales, yo me Sí. siento identificada porque somos familias que Sí. compartimos todo eso. Y yo creo que como sociedad entera eh, necesitamos que esas personas coexistan con nosotros porque están ahí ya. Y en las escuelas, yo como educadora soy vocera a que las escuelas necesitamos el esfuerzo. Lo que pasa es que requiere esfuerzo, requiere compromiso, ¿no? Como todo bueno en esta vida. Entonces, yo como educadora soy vocera de que toda escuela debe ser inclusiva, que los niños con cualquier tipo de condición sí pueden aprender, cada uno en su capacidad, cada uno en la manera que lo hace, todos pueden aprender, todos tienen algo que aportar. Lo primero que tienen que aportar es su presencia, que es lo más valioso que todos tenemos. Y segundo, cada uno va a aprender a su tiempo, a su medida. Yo como educadora he visto, como tú decías, Becky, el arte, la música, el deporte, todas estas cosas maravillosas, cómo aporta al desarrollo de una persona con una discapacidad. Es impresionante. Eh, Como educadora lo viví y doy gracias a Dios que pude experimentar esa magia que a través del arte sucede en niños con diferentes diagnósticos, cómo ellos pueden canalizar, expresar, hacer relaciones, cultivar, comunicarse a través del arte. Y yo hago un llamado a todos como comunidad y cada uno de su profesión, a la medida que se le dé la oportunidad de abogar, ¿verdad? Por escuelas, por eventos comunitarios que tengan intérpretes de señas, eh, material impreso con letras grandes, en braille, Con ¿verdad? adecuaciones. Y que cada día seamos con Sí. subtítulos, ¿verdad? Por las redes sociales, necesitamos subtítulos en los videos. O sea, hacer cada día nosotros abogar más para que esas personas sean más incluidas en nuestras comunidades y los padres y los hermanos puedan decir, o sea, me siento cómodo que mi hijo vaya a este evento comunitario porque yo sé que en mi comunidad conocen su diagnóstico, lo aman, saben que es capaz de participar, saben que es una persona con un valor, con Y que sentido a se la puede vida. realizar, que se puede independizar, que puede salir adelante. Ujú. Porque cuando Maya decía, no hay que minimizar, creo, no recuerdo la palabra, Pobretear. pobretear, ajá, fíjate que eso hace que al final nuestro hijo con discapacidad crezca codependiente, víctima de la situación o hasta prepotente, creyendo que papá y mamá me debe de dar porque pobre yo, ¿verdad? Entonces, pues hay que, cuando tú dices a mi hijo que no tiene una condición y al que la tiene, los tengo que tratar igual. Sí, porque mi meta es que sean adultos independientes, porque yo le digo a los papás en terapia, tenemos que entender que vamos a criar a nuestros hijos conscientes que yo un día no voy a estar.
Ujú. Entonces creo que eso Sí es estar, Ese, ese es eh, otro tema, Becky. Ese es otro tema y es un tema que he mm, hablado con muchas familias que tienen hijos con discapacidad que dependen de ciertas, de sí, cuidados y también de ciertas pasar, cosas. Por ejemplo, un hijo con ajá, autismo severo de depende, alguien más, ¿verdad?, sí, de cuidadores o sí, al menos de uno. Y cuando el papá o la sí. mamá fallece, si esa persona no tiene un hermano, un tío, alguien cercano que tenga el Ujú, compromiso de tomar ese rol, ahí tenemos una persona ujú, completamente ujú, vulnerable en riesgo de suicidio, Mm. de maltrato de en abuso. instituciones, de abuso sexual. O sea, estamos hablando de que esta es una población que necesita todo tipo de apoyo porque Ujú, es vulnerable. Por más que apoyemos, por más que tenemos la seguridad que pueden ser personas de aporte, independientes, con un valor intrínseco, etcétera, también tenemos casos que son personas vulnerables porque dependen muchas ujú, veces de un cuidador. Y quiero ir cerrando con la salud mental de ujú. los cuidadores, porque esto se pasa por encima y como dicen los americanos, you sweep it under the rug, o sea, lo escondemos debajo de la alfombra, le ponemos llave en el closet, o sea, la salud mental de los cuidadores como que de verdad, no sé, y ellos lucen tan fuertes, gente tan valiente, tan amorosa, y a veces no nos Ujú, decimos, espérense, vamos a pensar en estas personas. Y yo estaba leyendo que solamente aquí en los Estados Unidos, escuchen esto, es aterrador. Eh, Hay alrededor de 44 millones de americanos que son cuidadores de una Wow. persona con discapacidad. 44 millones. Y la mayoría de ellos, la gran mayoría, no recibe ningún tipo de ayuda económica o pago. Si esto es aquí en los Estados Unidos, imagínate en nuestros ujú. países latinoamericanos, ¿no? O sea, yo siempre pongo como el principio, el punto de partida de los Estados Unidos, una potencia mundial. Y cuando ponemos este escenario en nuestros países latinoamericanos, la cosa empeora a otro nivel. Y estamos hablando de personas que sufren eh, diagnósticos físicos, enfermedades físicas por el nivel de estrés, la carga Sí. económica, la carga emocional. Maya y Becky, darnos herramientas a estas familias que no van a trabajar y que cuidan 24/7 a estas personas. Darnos herramientas no solamente para ellos, pero para otras personas en la familia que quisiera ayudarlos. Quizás la persona no quiere ser ayudada o quizás sí, pero no sabe cómo. Vamos más o menos a hablar de diferentes, ¿no?, Sí. escenarios. Bueno, Sí. dependerá mucho del tipo de condición que estén cuidando, pero sí es importantísimo primero enfocarnos en que es un tema de salud. Y como todos los recursos y la atención de la salud se van para el que padece, nos quedamos nosotros olvidados. Sobre todo entender lo que estamos haciendo, qué implica, de cuántas horas es el horario de cuidado, de cuántos descansos tomo o si no tomo descansos. Eso me llevaría a estar un poco más consciente de mi propia salud física, incluso para seguir cuidando, ¿verdad? Y mi propia salud mental, porque yo tengo que admitir, a mí también me duele, yo también padezco, esto también lo vivo yo y lo experimento en mi vida, en mi existencia. Entonces, entender que es un tema de salud. Segundo, desde una cultura de vulnerabilidad, pida ayuda. Uno no puede todo lo que, y es un principio de la terapia, uno no va a sanar algo que no asuma, algo que no verbalice, algo que no mencione como verdadero. Entonces, hay cuidadores que dependiendo qué vínculo tienen con el que padece, tienen que pronunciar la verdad de lo que están viviendo, esa verdad que es cierta en que es cierto lo que eso se siente, porque eso es parte de su salud mental. Segundo, no tienen que vivirlo solo.
no tienen que vivirlo solos. Hay recursos y como familia también organícense. Yo sé que algunas familias se organizan por yo puedo suplir lo económico, tú suple lo presencial, tú suple, pero sí tenemos que ir dando, eh, vamos a darnos esta rendición de cuentas entre todos, de decir, ¿sabes qué? Siento que en algún momento voy a, hasta ahí voy a llegar. Sí tenemos que irnos dando esto con pausas, A o colapsar. sea, vamos a hacerlo con pausas y funcionando como comunidades, porque si no, vamos a funcionar como una ollita de presión y cuando sintamos, explota. Y eso va a ser Ujú, malo a la redonda. No te prives, no te prives, tú que eres cuidador, no te prives de tu propia salud, no te prives de tu propia vida, no te prives de tus posibilidades de salud mental, no te prives de tus relaciones, no te prives, porque esa privación que haces a ti mismo, tal vez mal entendido, de manera sacrificial, no te ayuda ni a ti, ni a la persona que estás cuidando, ni a las personas a tu alrededor. ujú. Y tal vez para sumar a lo que dice Maya, es que la salud no es casualidad, ¿ya ves? Mm. La salud y el bienestar se construyen, se trabajan. No tenemos que dar por hecho que porque estoy vivo ya estoy sano. Entonces, los principios tan básicos de la salud mental tienen que ver con qué comes, si Ujú. tomas agua, si duermes, si haces estiramientos, si te mueves, si haces un ejercicio. Eh, Hacer cosas durante todo el día que te construyan bienestar físico, mental, emocional, para que tú tengas fuerzas para cuidar, sobre todo cuando la condición es bastante fuerte o comprometida. Porque la Biblia, hay un versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay otra versión que dice, guarda tus pensamientos, porque de él emana la vida, ¿sí? Y si no estamos tan bien, por eso se llama salud mental, ¿no? Si no guardamos lo que andamos aquí y aquí, Ujú. hasta te podrías enfermar. De hecho, en clínica tengo pacientes que están enfermos por lo que tienen aquí y aquí, porque les hacen aquella cantidad de exámenes y nada, no tienen nada. Este padecimiento que tiene es por estrés, es por ansiedad, ¿verdad? Y por eso hablamos de salud mental, porque hay pensamientos que te pueden llegar a enfermar, porque hay emociones que te pueden llegar a amargar. Y estás cuidando la vida de alguien. Entonces el principio de un cuidador no es ponerse de último, jamás. El cuidador es yo y yo. Perdón que suene así, pero es que si el cuidador va a tener que cargar, va a tener que jalar, va a tener que alimentar, va a tener que hacer un desgaste físico. Si ese cuidador no está bien, ¿cómo va a aguantar ese trabajo? ¿No? Entonces, vale la pena es ponerse de primero, ¿verdad? Cuidando todas las áreas, porque hay algo que a mí me gusta mucho decir es, por mucho que te maquillas y por mucho que te bien vistas, el bienestar no se maquilla ni se viste. El bienestar se refleja y se siente. Así que si vas a ser un cuidador contento, un cuidador alegre, un cuidador bendecido, un cuidador positivo, un cuidador creyendo en las competencias de quien está contigo. Y esa persona que está contigo, a quien la vida te está permitiendo hoy acompañar, te está dando también, como decía Cecilia, las personas con una condición o con una discapacidad tienen mucho que darnos, son también maestros, no son una carga, son maestros de verdad en muchos ámbitos y lugares. Sí, y eso que dijiste es muy importante. No son Sí, una carga, ¿verdad? Porque si amamos al prójimo, nada que amamos es una carga.
O sea, son dos cosas que se contradicen, ¿verdad? Que la vida trae retos con esa condición, sí, pero la persona en sí no lo es, ¿verdad? Y yo les comentaba a ustedes que a veces la carga que unas personas pueden ver, que en sí no es carga, son retos, ¿verdad? Que afrentan tanto la familia, los cuidadores o la familia extensa y la persona que vive con una condición médica, es más por la falta de comprensión y de apoyo social que de la misma condición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo así bien facilito. Llega una amiga con su otra amiga que usa una silla de ruedas, ¿verdad? Y están andando por un centro comercial y quieren ir a comer. Y cuando ellos entran a ese restaurante o comida rápida, las mesas no están accesibles a una silla de ruedas, ¿verdad? Ese mal momento, ese instante en que tanto la amiga como la otra mujer que usa la silla de ruedas se enfrentan a esa barrera, ¿verdad? Ella no se siente mal por su vida. Lo que causa el disgusto, la tristeza, el sentirse rechazado, porque si es rechazar a una persona cuando no la tomas en cuenta, es al ver que ese restaurante no tiene accesibilidad para otras personas que se mueven diferente, no se ser mueven con una silla de visto, ruedas, no así ser de simple. considerado. Y entonces esa barrera social de infraestructura, de física en un lugar, causa un momento de dolor, un momento incómodo, ¿verdad? Un momento oportuno, inoportuno, porque entonces tienen que virarse y buscar otro lugar, ¿verdad? Entonces, no es su silla de ruedas lo que causa ese momento incómodo. Es el hecho de que la persona que construyó ese restaurante, cuando estaban planificando ese restaurante, no tuvieron en cuenta a personas que usan silla de ruedas, no tuvieron seguro cuenta a personas ciegas, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que necesitamos mucha educación, necesitamos cada uno de nosotros, desde los lugares donde estamos, trabajamos, convivimos, decir, yo, por ejemplo, en el ministerio que estoy desarrollando en mi iglesia local, decir, bueno, en el edificio, qué es lo que sí tenemos y lo que no tenemos, qué necesitamos mejorar, a quién necesitamos capacitar, los materiales, desde tu trabajo, todos donde estamos podemos hacer algo, ¿verdad? Y cuando llegas a un lugar y el baño no está adecuado, un ejemplo para una mamá que tiene un niño ya adolescente, pero que tiene una discapacidad cognitiva, intelectual severa y necesita cambiarlo y no hay una tabla grande suficiente, ¿verdad? Nosotros podemos ir al gerente, al supervisor y decirle, ¿sabes que tu baño no está accesible para mi amiga o una persona así, así? Yo lo he hecho, ¿verdad? Y eso que aquí en los Estados Unidos hay una ley, ¿no? Pero hay ciertos lugares en que te das cuenta de que no está todo accesible. Y con eso lo podemos hacer con todo, en el colegio de nuestros hijos, en nuestro trabajo, podemos alzar la voz, ¿verdad? También para el cuidado, si tenemos un compañero que cuida de alguien a tiempo medio, ¿verdad? O sea, hay tantas maneras, yo creo que desde el punto de la educación, que podemos decir, espérate, mis dones, mis talentos, donde yo trabajo, donde yo sirvo, donde yo amo, en mi comunidad, en mi familia, ya yo puedo empezar a poner ese granito de arena, ¿verdad? Porque la discapacidad puede llegar a todos. En cualquier momento podemos literalmente caernos de la cama dormidos y Y quedarnos tal vez, cuadriplégicos. sí, O sea, es una tal vez realidad en agregar, nuestras ¿verdad? vidas. Lo que tú estás diciendo es que al final la persona con una condición logra lo que quiere. Es decir, un sordo escucha con los ojos. Una persona con baja visión escucha con el tacto y con el tono de voz.
Una persona que no puede caminar, te va a caminar y hasta te juega básquetbol en silla de ruedas. Entonces, al final la persona camina de otra manera, se comunica de otra manera, pero es que logra su funcionalidad, ¿no? Pero se encuentra con las barreras de una sociedad que muchas veces no quiere quitar esas barreras, aunque le presentes la ley, aunque le digas, mire esta necesidad. Entonces, el modelo social sobre el tema de discapacidad dice, bueno, nosotros si logramos funcionar, nosotros no somos ahora los que tenemos la discapacidad, ustedes son los que me ponen barreras para funcionar, ¿no? Entonces, cuando tú dices, trabajemos eso desde acá, digo, ¿qué barrera estoy poniendo yo desde mi contexto, verdad? ¿Verdad? Y por eso valoramos mucho, Ceci, espacios como este y que nos hayas permitido participar como Cale Guatemala. Aquí la licenciada Becky Sánchez como una de nuestras terapeutas que atiende precisamente a esta comunidad. Gracias a Febe por su excelente participación. Qué alegría, Febe. Qué lindo de verdad que hayamos podido tener esto y que a través de estos espacios y de las redes sociales podamos seguir concientizando y podamos hacer la invitación a todos a cuidarnos, a ser mucho más humanos, a pensar mucho más en el prójimo, a criar niños mucho más generosos, mucho más hospitalarios y que de algo nos sirve, que de algo nos sirva lo que hayamos vivido, lo que hayamos padecido, lo que el mundo afronta y enfrenta. Yo creo que estos espacios son los que se suman, ¿verdad? Ladrillito a ladrillito para construir una sociedad mucho más amable, mucho más amigable, mucho más generosa. Y por eso te agradecemos mucho este espacio, Ceci, que nos hayas tomado en cuenta como centro de acompañamiento y como personas y nos hayas podido dar la oportunidad de contar un poco de nuestra historia y acompañar a las familias que con dignidad, que con amor, que con esfuerzo y que con dolor están acompañando a sus familiares que tienen esta discapacidad o condición. Y sos muy inspiradora, Cecilia, muy inspiradora. La verdad es que qué lindo conocerte. Cecilia es una amiga, yo la considero mi amiga y no nos hemos visto nunca, pero ya nos veremos. Ceci, ya llegaré yo allá por Miami. Vamos a tener que ir, Febe, Rebeca. Tenemos que irnos a Miami a ver a la Ceci, porque son de esas amigas que no las conocemos en vivo y a todo color, pero que a través de las redes sociales hemos logrado esta conexión tan bonita. Gracias, de verdad. Yo estoy feliz porque personas como ustedes con tanta experiencia, con tanto conocimiento, con tanto amor que ejercen su profesión y también porque han vivido la discapacidad y la viven de una manera personal. Y yo creo que, como dice Becky, necesitamos identificarlos, necesitamos escuchar las voces similares a las nuestras. Yo doy gracias a Dios por este espacio, la tecnología, cómo nos conecta. Gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Nuestro deseo es que esto sea de ayuda, de impulso, ¿verdad? De reflexión. Y que existan muchos más espacios como estos y que en Guatemala, ¿verdad? Organizaciones como la de FEBE, como la de Cale Guate, que sigan apoyando a la familia, que sigan acompañando, que sigan levantando la voz por el menesteroso, por el débil, ¿verdad? Y por aquellas personas que dicen, mi vida vale la pena vivirla. Así que gracias, Becky, por unirte. Si quieres cerrar con alguna pues palabra. Decirles a todas las personas que la vida de una persona con capacidad diferente, les dicen, con discapacidad, puede ser plena. Yo me enamoré en su momento, ¿verdad? De papá de mis hijas, es una persona sorda, y me enamoré de la persona, ¿sí? Tengo muchas amistades con distintas condiciones y
me he dado, y para mí una amistad es un niño de 3 años a quien le doy terapia y digo, voy a ver a mi amiguito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no me relaciono con la gente, como tú dices, desde la condición solamente, sino como personas, ¿no? Entonces, a todos los que están acá, pues, a soñar, a creer, ¿verdad? A seguir adelante y a construirse una mejor vida siempre. Cada día que tenemos vida, tenemos la oportunidad de construirnos. Así que muchas gracias, Ceci, Mayita, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de compartir. Febe, muchas gracias. Gracias, Febe, por tu servicio de esta noche. Sí. Gracias a ustedes. Febe, despídete porque no. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y qué privilegio compartir de ustedes y aprender y poder hacer esta actividad más accesible para las personas sordas. Gracias. Amén. Y aquí estoy, mis hermanas, en lo que les pueda servir. Yo aquí, con mucho gusto. Y como dice Mateo 7:12, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. La ley de oro. Amemos como queremos que nos amamos. Amemos al prójimo. Demos todo eso maravilloso para hacer de una sociedad más amorosa y generosa. Y eso empieza desde casa. Gracias, mis hermanas. Gracias, Ceci. Les mando un abrazo y saludos a todos. Y vamos a guardar el en vivo y lo vamos a publicar. Gracias, ¿Ok? Linda Buenas noche. noches. Hasta pronto. Adiós, buenas Bendiciones. noches. Buenas Adiós. noches a todos.